Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte del equipo de AMACHAC, y quien les habla en esta oportunidad es Mayra Alejandra Huaccha Galarza, parte del equipo principal de AMACHAC Escuela Jurídica. En esta oportunidad tengo el honor de contar con la presencia en esta entrevista del profesor doctor Mario Castillo Freire, quien en esta oportunidad conversará con nosotros respecto al Estado de Derecho a lo largo de los 200 años. Desde ya expresamos nuestro total agradecimiento hacia el doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias a AMACHAC, a la Universidad Nacional de San Marcos, a la cual ustedes pertenecen, y bueno, los felicito por hacer este congreso no multidisciplinario de Derecho en homenaje a los 200 años de vida republicana del Perú. Así que muy grato de recibirte, muy contento de recibirte en mi estudio. Muchísimas gracias, doctor. Realmente expresarle no solamente el agradecimiento nuevamente de parte de todo el equipo, sino también de parte de todos los próximos espectadores que de seguro van a estar muy ansiosos de poder escuchar esta entrevista. En primer lugar, y para comenzar a adentrarnos un poco en el tema, quisiera preguntarle ¿por qué la elección del mismo, Estado de Derecho a lo largo de los 200 años? Si bien es cierto, a lo largo de su trayectoria, en las investigaciones, publicaciones que usted ha realizado, abordan mayormente las temáticas de derecho privado, derecho civil y arbitraje, ¿y por qué dar podríamos llamarle, giro copernicano a la hora de elegir este tema, doctor? Bueno, en realidad, para la entrevista escogí este tema porque era un evento especial, ¿no? Se trata de un evento especial, los 200 años de vida republicana, es una fecha conmemorativa que además toma al país en una situación muy compleja. Y hablar del derecho civil, bueno, todos los días hablo del derecho civil y del arbitraje, así que creo que era una ocasión muy interesante para poder conversar sobre estos temas que tal vez tienen mayor interés porque es un interés general, porque nos afectan a todos, y además para poder airear también los temas de conversación sobre los cuales trato en mis intervenciones habituales, ¿no? Sí, doctor. De hecho, cuando conversábamos junto con el equipo respecto a la elección del tema, nos pareció uno de los temas más interesantes propuestos para el Congreso, y creo que aparte de ser un tema abarcativo, es un tema fundamental, ¿no? Y tocarlo en este contexto en el cual todos nosotros estamos atravesando, creo que es de mucha importancia. En primer lugar, ¿cómo definiría usted? Sabemos que ha habido una evolución de los conceptos que se le pueden atribuir al Estado de Derecho, pero ¿cómo usted lo definiría? ¿Qué concepto le daría? Yo creo que el Estado de Derecho implica, yo siempre lo identifico con el Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho implica el que existan reglas claras, estables en el tiempo, que reconozcan no solo pues cómo se gobierna un país, ¿no es cierto?, sino que reconozcan y respeten y protejan los derechos ciudadanos. Entonces el Estado de Derecho es una mezcla de un funcionamiento, es un pacto político, digamos, constitucional, por el cual se sabe cómo va a funcionar el Estado, pero por otro lado también se sabe cuáles son y se exponen cuáles son los derechos de los ciudadanos, y esos derechos los respeta ese Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho, muchas veces uno dice, bueno, el Estado de Derecho es, sí, el tema constitucional solamente, ¿no? Pero en realidad es mucho más, ¿no? El tema constitucional es, si se quiere, un aspecto de ese Estado de Derecho. Pero el principal es que ese Estado respete al ciudadano. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y realmente lo que usted acaba de decir tiene mucha concordancia, ¿no? Ya que si vemos la figura del Estado de Derecho, podemos atribuir el equilibrio de poderes que pueden existir, también podemos encontrar el principio de la legalidad, y no vamos a enfocarnos solamente en el ámbito del derecho constitucional, sino que es un tema que abarca y reúne a todas las ramas del derecho, si queremos decirlo de esta manera. Respecto a la división de poderes, que es algo que me llama mucho la atención, si bien es cierto, el equilibrio que se le otorga al Estado de Derecho lleva en conjunto al poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero actualmente nosotros podríamos decir que hay un equilibrio sabiendo el contexto en el cual nosotros estamos atravesando. Yo creo que el concepto de equilibrio puede ser considerado como sinónimo de respeto. Cada poder del Estado tiene determinadas atribuciones y funciones.
Entonces, en razón de esas atribuciones y funciones, se maneja el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. En la medida en que se respeten esas funciones, hay ese equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes no significa que los tres poderes valen lo mismo, o que los tres poderes tienen igual poder, digamos, en término, digamos, coloquial de la palabra, sino que los tres poderes mantienen y hacen cumplir sus atribuciones constitucionales. ¿Eso qué implica? Que el sistema constitucional puede funcionar adecuadamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay intromisiones, porque no hay avasallamientos, porque no hay piedras en el camino, ¿no es cierto? Porque hay el respeto de uno con relación a los demás y de los demás en relación a uno mismo, ¿no? Así creo yo, y siempre lo he entendido, funciona el equilibrio de poderes. En eso debe consistir y en eso creo que consiste. Sí, justo también, bueno, hay escritos en donde se valora mucho el significado de no dejarle a un poder el absolutismo, atribuirle un absolutismo, porque negaríamos de por sí ya un Estado de Derecho otorgándole la mayoría o la totalidad de poder, ¿no?, a un determinado factor. Ahora, yendo un poco a la historia, es Estado de Derecho a lo largo de los 200 años, y la cuna, por así decirlo, del Estado de Derecho, podríamos encontrarla en un contexto internacional dentro de la Revolución Francesa, ¿no? En ese sentido, y sabiendo que ha evolucionado también a lo largo de los años, usted podría decir que el modelo aplicado en ese entonces también fue asimilado en nuestro contexto, aquí en Perú, ¿o hubieron algunas diferencias? Bueno, el modelo de la Revolución Francesa sin duda es un modelo que se irradia al mundo, ¿no? Es, digamos, un proceso revolucionario que teóricamente crea un sistema que debería, como sustituyó a la monarquía, pero no necesariamente tampoco Francia vivió ese modelo constitucional sin problemas. Todas las repúblicas, digamos, entre comillas, que ha tenido Francia. La actual es la Quinta República Francesa. O sea, tiene una constitución, la constitución de la Quinta República Francesa. Y tampoco la Revolución Francesa fue pues un paseo de jardín, porque en realidad hubo épocas muy terribles, ¿no? El terror de Robespierre y la guillotina era pan de cada día en la Revolución Francesa. Eso no es Estado de Derecho. El Estado de Derecho se construye con el tiempo. Digamos, la Revolución Francesa enarboló estos principios, los principios de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Quién no concuerda con esos principios? Pero tampoco necesariamente los aplicó en el propio proceso revolucionario francés. Ahora, sí, claro, todos los países, digamos, por lo menos del mundo occidental, han tenido la influencia francesa. El Perú no tiene exactamente el mismo modelo francés, el modelo peruano es un modelo fundamentalmente presidencialista, ¿no es cierto?, que tiene, claro está, un primer ministro, pero es un primer ministro designado por el presidente de la República, que tiene que tener la investidura del Congreso, pero es designado por el presidente de la República. En fin, bueno, por eso podríamos hablar mucho, pero me estaría desviando de la pregunta. Sí, justamente de la necesidad de la sociedad, del pueblo, nace la necesidad también por el Estado de Derecho, eso lo tenemos muy claro. Y bueno, respecto también ahondando y yendo por otro ámbito, algo muy curioso que leía respecto al principio de legalidad, ¿no?, que también está sujeto al Estado de Derecho. Muchos piensan y muchos opinan que este principio está cayendo y está entrando en una crisis. ¿Usted diría que también eso ¿A qué te refieres con lo de la crisis específicamente? Que bueno, realmente como se concibe al principio de legalidad, diríamos que el concepto en sí del principio no se estaría cumpliendo actualmente. Ya. Y estaría perdiendo la esencia. Lo que pasa es que en un Estado de Derecho, sobre todo en países de la tradición jurídica romano-germánica, la ley es importantísima porque dentro de las fuentes del derecho
la ley, si se quiere, es la que tiene una prevalencia, ¿no? Por sobre la costumbre, por sobre la doctrina y por sobre la jurisprudencia, sí, a diferencia de lo que ocurre pues en el common law. Pero yo creo que el principal problema del Perú parte en buena cuenta del respeto a la ley, porque el respeto a la ley no es solo el respeto que el presidente de la República tiene que tener a la ley, sino el respeto que el último ciudadano de la República, el que acaba de tener que acaba de cumplir 18 años y tiene su DNI, respete la ley. Entonces, yo no estoy seguro si en el Perú a los 200 años realmente tengamos tantas razones para celebrar estos 200 años. Y es un poco lo que me motivaba a escoger el tema, ¿no? Porque si fuera un tema en el cual yo estuviese totalmente de acuerdo y que era, bueno, vamos a sacar pues una botella de champán para brindar por los 200 años de la República del Perú, o una botella de cerveza, o lo que fuere, la pregunta sería, ¿y por qué tenemos que brindar? Cuando alguien cumple años y se brinda aunque sea con una gaseosa, uno sabe que se brinda por la vida, por el nuevo año de vida de la persona, qué sé yo, porque qué bien que está con nosotros, estamos sus amigos. Pero yo no estoy convencido de que estos 200 años, no solo por los 200, hubiera dicho lo mismo a los 195 y antes, pero ahora que son los 200 lo digo, yo no estoy convencido de que tengamos tantas razones para celebrar. Y es un poco lo que motiva el tema de mi intervención. Sí, doctor, realmente como usted dice, hemos venido atravesando no solamente desde hace 2, 3 años, sino ya desde una buena cantidad de años, y hacemos una mirada hacia atrás y nos damos cuenta, tal como usted dice, que no hay un motivo que lo aliente a uno a quizá poder celebrar y decir, wow, llegaron los 200 años, hay que celebrarlos, ¿no? Ha cambiado un poco debido a todo lo que estamos atravesando como país en los diversos aspectos y en las diversas aristas. Pero bueno, estamos aquí también para revalorar también lo bueno de los 200 años y creo que este también era un proyecto, ¿no? Que justo conversábamos para... No quiero hacer el aguafiesta, yo también quiero hablar de lo bueno, pero creo que es necesario hablar de lo malo. Sí. También, aparte de lo bueno. Porque si uno no se critica a sí mismo, o sea, si el Perú no se critica a sí mismo, yo soy peruano y solo tengo una nacionalidad, si uno no se critica a sí mismo, no es consciente necesariamente de los problemas que tiene y sin duda los vamos a seguir repitiendo los siguientes 200 años. Y la idea es que el Bicentenario nos sirva para eso, como fecha de aliento para superar nuestros problemas y poder seguir adelante en los próximos 200 años. Para superarlos, pero analizarlos sobre todo. Por supuesto, porque no se pueden superar sin analizarlos y admitirlos. Sobre todo eso. Y admitirlos. Yo ahí tengo varias cosas que decirte para depender de lo que me preguntes. Pero bueno, vamos. Sí, doctor. Bueno, respecto al primer punto que usted mencionaba en un inicio, y usted decía Estado de Derecho, Estado democrático. En un principio podemos encontrar el concepto de Estado de Derecho, por decirlo así, a secas, ¿no? Estado de Derecho. Y muchos autores manifiestan que a lo largo de la evolución y debido a los conceptos que se le han atribuido, cambia un poco la esencia y aparece la atribución de democracia, social. ¿Usted diría que si alguien manifiesta Estado de Derecho, a diferencia de un Estado democrático y social de derechos, ¿se estarían refiriendo a lo mismo? Yo creo que sí. En realidad, lo fundamental en un Estado de Derecho, creo yo, te voy a decir, ¿qué creo que es fundamental para que yo considere que en un país hay un cabal Estado de Derecho? El que las personas sean libres, el que las personas puedan, como en este momento estamos haciendo, expresarse con la mayor libertad. Ustedes han organizado un congreso, han invitado a quienes han querido, los expositores estamos diciendo lo que consideramos conveniente decir y ustedes nos están preguntando lo que consideran conveniente preguntar. Si eso no fuera así en una sociedad, esa sociedad no digo que no tenga reglas jurídicas por las cuales se rija, no digo que no sea un Estado sólido o lo que fuere, puede que lo sea,
pero el concepto de Estado de Derecho, Estado social de derecho, son conceptos que yo uno indisolublemente al sistema democrático. El sistema democrático como lo entendemos aquí, digamos, Claro. porque tengo la seguridad que cualquier país totalitario también te dirá que tiene un sistema democrático. La alternancia en el poder, la existencia de partidos políticos, elecciones libres, prensa libre, libertad de opinión irrestricta, ese es un Estado de Derecho para mí. Entonces, digamos, ustedes como universitarios lo están viviendo. No todas las generaciones del Perú han vivido un Estado de Derecho. Desde que nacieron, ustedes prácticamente sí, ¿no es cierto? Por lo menos tienen este modelo de Estado en el cual hay esas libertades. Entonces, yo creo que el progreso de las naciones, fundamentalmente en Occidente, se ha dado con este tipo de estados de derecho, estado social de derecho. Bien, muchas gracias, doctor. Realmente creo que los conceptos democrático, social, más allá de ser consagrados en nuestra Carta Magna, están ahí por algo, ¿no? Si bien es cierto ahora de la reforma y de todo ello se habla mucho, pero creo que son conceptos que, como usted mencionaba, se les puede dar esta atribución de ser indisolubles. ¿Por qué? Porque si hablamos de social, estamos refiriéndonos a cuestiones de velar por toda la ciudadanía, de democracia, que creo que aquí en Perú muchas veces muchos critican, dicen que no existe la democracia, algunos he escuchado que dicen, no, yo no creo en la democracia, pero creo que para ser un Estado de Derecho necesariamente tendríamos que revalorar esos conceptos. Yo creo que sí, y hay varias cosas en relación a lo que me preguntas. En torno al sistema democrático es la única forma de conversar, digamos, pacíficamente y no agarrarnos a balazos. Porque lo contrario es la ley de más fuerte, ¿no es cierto? Y en la historia de la humanidad pasada y presente hay muchos ejemplos de sociedades que uno no quisiera imitar. Lo que sí creo es que el Estado democrático, el Estado de Derecho en el Perú, tiene deudas inconmensurables. O sea, no podemos cumplir 200 años de república y tener un sector de la población que todavía sea analfabeto. No podemos cumplir 200 años de independencia y tener el sistema de salud que se tiene o el sistema educativo que se tiene en algunos sectores del país. No podemos tener el déficit en infraestructura vial, por ejemplo, en donde muchísimas carreteras se han debido hacer antes que otras que eran inútiles, pero que reportaban algunos beneficios a los gobernantes de turno. Entonces, esa sensación de malestar lleva a que tengamos un sistema en el cual, por ejemplo, en estas últimas elecciones, de los 5 partidos que quedaron con los primeros puestos, solo 2 de los 5 son agrupaciones que preexistían notoriamente a este proceso electoral. Entonces, en buena cuenta, allí también se refleja la informalidad y también se refleja la inconformidad con el Estado de Derecho. Lo que a mi juicio no puede llevar a no creer en él, porque es la única forma de cambiar, de elegir a quien queramos elegir y luego, si no dio resultado, cambiarlo por otro, ¿no es cierto? De eso justo iba de la mano a la siguiente pregunta, porque si bien es cierto, tenemos en claro, existe el Estado de Derecho, se aplica aquí en el Perú, pero muchos lo ven como un ideal, que realmente no aplica en la realidad, en el contexto en el cual estamos viviendo, y hay mucho descontento social, ¿no? Creo que la mayor prueba de ello han sido las elecciones, tal como usted mencionaba. Claro. En los porcentajes se ha visto reflejado ello, el malestar, el descontento. ¿Qué retos propondría usted para...? Te agradezco la pregunta. Mira, yo creo que el primer reto que debemos asumir es un examen de conciencia que nos lleve a hacer fe del sistema democrático. No estoy hablando del sistema, no estoy hablando de los términos exactamente constitucionales, de la constitución actual. Las constituciones pueden modificarse, pero eso es otro punto que podemos conversar después. Lo que estoy diciendo es, bueno, los peruanos somos capaces de entendernos pacíficamente, conversar tras una mesa, tomarnos un café y poder llegar a acuerdos a pesar de nuestras discrepancias.
Si la respuesta es no, somos un país fracasado, en donde 200 años no nos han servido para nada. Esa es la realidad. O sea, digamos, es necesario siempre en toda sociedad tener ese tipo de consensos, porque son los que pueden hacer, primero, que no haya tanto conflicto social, ¿no es cierto? Y que precisamente podamos progresar en el futuro. Entonces, ese es un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Tanto el respeto del sistema como el ser más permeables con respecto al otro. Lo digo porque, en realidad, las elecciones en el Perú, no digo de ahora, digo de mucho tiempo atrás, las elecciones en el Perú parece que tuvieran al frente no un opositor político, sino un enemigo extranjero, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que los términos deben ser distintos, en la medida de que después de las elecciones, el Perú sigue existiendo, y sigue existiendo con todos en el Perú, con lo cual esos términos deben ser mucho más auténticamente democráticos entre todos los actores políticos. Bien, doctor. Realmente concuerdo más que todo con lo último que usted mencionaba, un punto bastante interesante, ¿no? Hemos visto que la aceptación de la sociedad, o mejor dicho, la aceptación de los que han sido candidatos, digamos que no ha sido favorable, ¿no? A ojos de la sociedad. Y eso es algo muy preocupante, tal como usted hacía referencia. Pero te quiero decir algo, si me permite, te voy a decir algo. Dígame. En el Perú siempre nos quejamos de nuestros gobernantes y nos quejamos de nuestros congresistas. Pero hay algo que no nos damos cuenta. Dos cosas que no nos damos cuenta. La primera, que nosotros los elegimos. Y la segunda, que es la que nunca nos damos cuenta, es que son representativos de la población. Yo no entiendo cómo en el Perú, en todos los gobiernos, se critica tanto el Congreso de la República. Pero el Congreso de la República tiene personas que representan al educador, al empresario, al microempresario, al pequeño minero, al profesor universitario, al comerciante, a la persona que es muy instruida y a la persona que no lo es. También. ¿Y que el Perú no es así acaso? Entonces, no, el congresista sí, pues, seguro no sabe, pues, pero que es representativo de sectores del Perú, como todos los congresistas. Entonces, yo creo que hay una satanización de los políticos y de la clase política. No digo que la clase política no tenga algo de culpa, ya, por si acaso, no estoy diciendo eso. Pero digo, ya hay una predisposición a satanizarla. De tal manera que si tú satanizas a todo el mundo, te quedas sin nadie. ¿Quién te va a gobernar? Nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo es malo. Entonces, eso no puede ser así. Eso es parte de la falta de tolerancia. No podríamos caer a ese extremo, ¿no? No. Como se diría, tratar de... Creo que pertenece actualmente a una gran cantidad de la población que acompaña a ellos, ese sesgo que tienen, ¿no? Y esa mirada que según ellos es crítica, pero creo que se ha visto parcializada también. Creo que para analizar este tipo de temas hay que tener una mirada, una visión un poco imparcial, diría sumamente imparcial, para poder pensar un poco mejor esos términos. Usted mencionaba, doctor, también respecto a las variaciones de las constituciones a lo largo de estos 200 años. ¿Qué han atribuido o usted qué ha notado de todas estas variaciones o de las últimas? Aspectos favorables, no favorables, sin irnos de lado un poco del tema de que ahora todos quieren reformar la actual constitución. El tema, yo te agradezco la pregunta, a ver, el tema es muy complejo. Yo solo he vivido 3 constituciones. La del 33, que estaba vigente cuando nací, el 64, y que duró hasta el 79, pero del 68 hasta el 79 u 80 hubo un gobierno militar. Con lo cual, digamos, la Constitución estaba suspendida en muchos de sus aspectos por el Estatuto del Gobierno Militar de Velasco y luego que fue continuado por el Gobierno Morales Bermúdez. La Constitución del 79 fue, yo diría, un modelo de pacto social, porque la Constitución del 79 tuvo la participación de infinidad de fuerzas políticas, porque cuando se reabrió el sistema democrático y el gobierno de Morales Bermúdez convoca a la Asamblea Constituyente, participan muchísimos partidos políticos y prácticamente todos los que participan tienen representantes en la constituyente.
Entonces tú tenías fuerzas que iban desde un extremo del panorama político hasta otro, ¿no es cierto? Tenía pues 37 representantes del APRA, 25 representantes del Partido Popular Cristiano y 30 y tantos representantes de las fuerzas de izquierda y algunos que quedaban de la democracia cristiana. Estaba el doctor Cornejo Chávez, ¿no es cierto? Estaba el doctor Bedoya por el PPC, que tuvieron un debate magnífico, un programa televisivo en vivo, que era un programa que se llamaba Contacto Directo, que dirigía el periodista y luego político Alfredo Barnechea. Entonces, un debate entre Luis Bedoya Reyes y Cornejo Chávez una noche y un domingo. Era pues un lujo tener un debate de dos políticos, los dos eran, digamos, demócratas cristianos, pero ya estaban en orillas distintas, ¿no?, de la política, ¿no? Pero bueno, lo que te digo es, ese para mí, mi primer contacto con la democracia fue con esa asamblea constituyente, que creo que tenía la gran virtud de, primero, ser convocada no por un sector político, sino por una dictadura que estaba en sus últimos años, y tener esa pluralidad. La Constitución del 93, que a mi juicio es una buena Constitución igual que la de 79, tiene un problema que es muy utilizado políticamente, pero que para mí ese es solo un argumento político. Es decir, la Constitución del 79 nunca se dijo que fue a raíz de una convocatoria a un gobierno militar, pero la de 93 sí se dice es la Constitución de Fujimori. Y, primera pregunta, ¿quiénes de los que proponen el cambio constitucional han leído la Constitución? Es una pregunta dura, ¿ya? La hago en relación a los políticos mismos y la hago en relación a la población en su conjunto. ¿Un ciudadano común y corriente tiene por qué leer toda la Constitución? Yo creo que en realidad en la vida no la lee. En el colegio se enseñan algunos pasajes de la Constitución, educación cívica, etc. Pero leerte toda la Constitución, desde la primera palabra hasta la última palabra, no. Entonces, en el Perú estamos en este tema de manera artificial, porque uno dice, vamos a cambiar la Constitución. Ya, ¿en qué? Yo creo que si hacemos esa pregunta, es una pregunta sin respuesta por la mayor parte de la población. Claro, si se dice, bueno, pero es que una nueva Constitución va a traer más riqueza. Ah, qué bueno. Entonces hagamos 10, pues. Y el gran problema del Perú es creer en eso. Tenemos 12 constituciones, la nueva será la 13ª Constitución del Perú. Tenemos el récord en América Latina de más constituciones. No hay un país, no sé si Ecuador tiene más, creo que no. Pero en todo caso, disputamos el primer lugar en materia de quién tiene más constituciones a lo largo de su historia. ¿Bueno o malo? Estados Unidos tiene una sola constitución. Sí. ¿Es bueno cambiar de constitución como quien cambia de cualquier ley? No. Uno diría, bueno, oye, hay razones de peso para cambiarla. Yo tengo la seguridad que políticamente, si la gente habla con tranquilidad alrededor de una mesa, habrá 4 o 5 artículos que cambiar de temas que se consideren necesarios. ¿Pero qué? ¿No queremos un Congreso? Sí queremos un Congreso. ¿No queremos un presidente de la República? No, sí queremos un presidente de la República. ¿No queremos elecciones cada 5 años o algún periodo? No, sí queremos. Ya. ¿Qué cosa no queremos entonces? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que nos va a hacer más felices y más ricos con una nueva Constitución? Lo que nos ha hecho más felices y más ricos con cada cambio de Constitución. Yo no creo en eso, ¿no? O sea, yo no es que no crea en cambios constitucionales, claro que creo, pero lo primero que hay que saber no es decir, porque, como en Chile, ¿no? En Chile se va a cambiar la Constitución porque era la de Pinochet. Ah, qué bonito. Mira, yo siempre traigo esto a mis fueros, disculpa que me extienda 2 minutos, pero te dejo preguntar todo lo que quieras. Yo soy civilista. El Código Civil alemán es de 1900, ¿ya? De 1900, cuando todavía Alemania era un imperio, que deja de serlo y empieza a ser democracia en el año 18, o sea, gobernaba el Kaiser en el año 900, ¿ya? Y luego viene ¿cómo se llama? La República de Weimar, que es del 18 hasta que entra el nazismo en 33. Y luego tienes al nazismo, y luego tienes la Alemania post-nazi, que es una Alemania democrática, en 2 países que luego se juntan en los 90. Sí. ¿Ya?
¿no deberían haber cambiado de código civil? ¿No debería ser otro? Porque es el código del Kaiser. En Italia, el código civil italiano, gran código, influencia en la doctrina de la tradición jurídica nuestra. ¿Quién lo firmó? El rey Víctor Manuel y Benito Mussolini, el duce Benito Mussolini, en el año 1942. Mussolini terminó colgado el 28 de abril del 45, en el norte de Italia. Y rey ya no hay, desde el 46 o 47, Italia es una república. ¿Y por qué siguen con el código? Si es el código de un dictador. Y Francia, el código es el código de Napoleón, que se han cumplido 200 años de su muerte, hace pocos días. Napoleón era un demócrata. Era un demócrata, precisamente. ¿Y por qué sigue con su código? Porque el código se llama Napoleón. ¿Por qué no sale la gente a las calles para pedir el cambio? Porque los códigos y las leyes, incluidas las constituciones, se cambian cuando es necesario cambiarlas, porque tienen problemas que causan perjuicio. No por estas ideas de que la firmó fulano. Hasta creo, la firma Fujimori se quitó de la constitución por una ley, creo, hace años. Ya, ni siquiera está la firma. Sí. Disculpa que me he desplayado. No, no se preocupe, doctor. De hecho, la presencia de estos personajes a lo largo de la historia creo que sí tienen que ver en parte con la influencia de las legislaciones que se han abordado en determinadas gestiones, pero ello no quita que estas, por venir de ellos, sean perjudiciales a la sociedad. La sociedad, creo que si bien es cierto, en algún momento alza su voz de protesta porque quiere un cambio, pero como usted dice, porque han trascendido desde tanto tiempo, ya hablando de Código Civil, entre otras legislaciones. Es porque aún estos códigos satisfacen las necesidades del pueblo, ¿no? Más allá de un personaje o más allá del odio que haya podido haber frente a ellos, creo que poco influencia, ¿no? Dentro de los códigos, en este caso el Código Civil, como usted compartía. Doctor, volviendo un poco al contexto nacional aquí en Perú, ¿cuáles serían los factores que usted podría de alguna manera, no, como usted mismo dice, no satanizar ni infundir algún tipo de odio, ni mucho menos? Estamos aquí para criticar, para vertir algunos puntos de análisis y opiniones, pero ¿qué factores usted cree que debería de cambiar este Estado social y democrático de derecho que actualmente nosotros vivimos, aplicándolo a la sociedad, claro está? Bueno, mira, yo creo que, digamos, la existencia de dos cámaras podrá ser beneficiosa cuando se implemente, ¿no es cierto? Porque una cámara con distrito electoral único y una cámara con distrito electoral múltiple, como había en la Constitución del 79, yo creo que era muy bueno. Claro, al fujimorismo le era más fácil una cámara por tener un control mayor, ¿no? Pero el fujimorismo, digamos, de los 90, digamos, Alberto Fujimori ya no es presidente hace mucho tiempo, digamos, y las circunstancias históricas son distintas. Sí. Creo que el tema del régimen económico de la Constitución, del cual tanto se habla, debería meditarse mucho, porque el Perú ha crecido mucho económicamente con esta Constitución. O sea, yo creo que los resultados de los beneficios económicos o no de las leyes se ven con el Producto Bruto Interno del Perú, con las exportaciones, con las reservas internacionales, etc. O sea, con datos estadísticos, porque los datos estadísticos no mienten. Entonces, eso significa además que mucha más gente salió de la pobreza con esta Constitución, porque hubo más inversión. Yo no soy de las personas que le tiene aversión a la inversión. Yo creo que quien quiera meter su dinero en el Perú, bienvenido, porque va a dar trabajo a los peruanos. Que pueda considerarse cuestiones estratégicas, sí, ya, pues claro, pues podemos hablar de ese tema largo, pero en general, quien quiere invertir en un negocio, en una tienda, en una mina, en un comercio cualquiera, en un kiosco, y venga del extranjero, esa plata que viene al Perú es plata que no se invierte en el extranjero,
sino plata que se invierte en el Perú, que va a pagar IGB, que va a pagar impuesto a la renta y que además va a dar empleo a muchas personas. Entonces, eso es importante. Venga la plata de donde venga, empresario peruano, empresario extranjero, porque da riqueza, da riqueza. La inversión extranjera y nacional no quita, los particulares no quitan nada a nadie, al contrario, dan trabajo. Yo creo que eso no necesariamente se entiende bien. Y me parece un grueso error de entendimiento no comprender que eso es así. Porque no es un invento que eso es así, es una realidad. ¿Y de quién partirían más o menos estas ideas o por qué la sociedad no llega a comprender del todo ello? Actualmente hemos podido ver una posición debido a los candidatos que han estado postulando. Bueno, ya pasaron las elecciones, aún me parece que es un poco incierto el futuro En el Perú todo es incierto. del Perú, pero digamos que se han dividido bandos en algún término respecto a la inversión privada, permitir dicha inversión en nuestro país. La sociedad ha hablado y ha manifestado su voz en alto, vertiendo diferentes comentarios. ¿Usted cree que los medios de comunicación en algún momento puedan o tengan potencial de poder entorpecer estas ideas que influyen en la sociedad? Porque han habido dos bandos claros, ¿no? Aquellos que estaban de acuerdo con una inversión privada y con aquellos que rechazaban la misma. Sí, mira, yo creo que es legítimo que alguien la rechace, o sea, todo justamente porque hay libertad de opinión. Pero yo me vuelvo a hacer la pregunta, o sea, la inversión privada, peruana o extranjera, es una inversión que da empleo en el Perú. O sea, nadie viene a meter una plata sin dar empleo, ¿no es cierto? O sea, la inversión extranjera no viene a robarnos. Muchas veces se tiene el criterio, el extranjero que invierte te viene a robar. ¿A robar qué? ¿A robar qué? No sé. Un recurso natural. Seguramente el recurso natural no lo explotaba nadie. Ahora vas a tener el 18% de IGB y el 30% de impuesto a la renta que te lo va a pagar la empresa extranjera. Más los trabajos que va a dar a miles de personas. O sea, ¿dónde está el mal negocio? Es lo que yo pregunto. ¿Dónde está el mal negocio? Además, toda empresa contrata subcontratistas, proveedores, un montón. Es una cadena de riqueza, digamos. Entonces yo lo que no entiendo es por qué no se comprende eso que es tan evidente. Es como 2 más 2. Entonces a mí me preocupa por qué no se entiende que 2 más 2 es 4. Esa es mi preocupación. Y muy seria, ¿no? Muy seria. Me preocupa mucho. Muy seria y muy válida también. Creo que actualmente el Perú, digamos, no da ese segundo paso. Es decir, analizo el primero, pero no quiero ir más allá. Y muchas veces nos quedamos con la idea errónea, ¿no? Debido a los diferentes sucesos que ocurren en nuestro país. Para ir finalizando, doctor, quisiera preguntarle, ¿no? Como en un primer momento mencionaba, usted el día de hoy nos propuso ya hace un tiempo este tema, realmente todos quedamos muy contentos. ¿Usted se animaría en un futuro o tiene planificado investigar respecto a este tema, doctor? Yo escribí un libro por un curso en el doctorado en la Católica que dictaba el profesor Enrique Bernales, que se llamó Todos los poderes del presidente, ¿no? Emulando el libro y la película de Todos los hombres del presidente respecto a Nixon. Pero, digamos, no he escrito más y seguramente no voy a escribir más. La política a mí me gusta, pero como un hobby, digamos, ¿no? No me metería, no postularía nada ni muerto, ¿no? La política en el Perú es una moledora de carne. O sea, esa es otra historia que teníamos para conversar mucho tiempo, ¿no? Creo que la judicialización de la política es mala en el Perú. O sea, el que todos los políticos estén investigados, ¿no es cierto? Por cualquier cosa, ¿no es cierto? A mí no me gusta, o sea, más allá de que haya fundamento o no. Lo que estoy diciendo es, si la política la vemos en lugar de la primera plana, en páginas policiales, entonces eso significa que hay un problema, o dos problemas. El primer problema puede ser que los políticos pueden ser unos delincuentes, muchos de ellos. Pero el segundo problema también puede ser que se está yendo mucho más allá de donde se debe ir. Creo que hay cosas que no son delito y que se están
fin, enarbolando como tales. En fin, ese es un tema larguísimo que podríamos tener otra conversación y que tiene que ver también con el derecho penal, que tampoco es mi área, pero me gusta también, ¿no es cierto? Y algún día conversaríamos sobre eso. Muchísimas gracias, doctor. Realmente una duda última, una pregunta última para finalizar. Usted mencionaba a propósito los sistemas penitenciarios y respecto a las cárceles en el Perú. Estamos, valga la redundancia y haciendo alusión al tema nuevamente, Estado de Derecho. Las personas que se encuentran en las cárceles son ciudadanos. De alguna manera usted podría vertir alguna opinión respecto al trato que se les brinda a estas personas. Bueno, en realidad el gran problema del Perú es que muchas de las cosas que tienen son del tercer mundo, algunas del quinto. Y el problema de las cárceles, siempre los gobiernos, no todos los gobiernos, pero muchos gobiernos lo han visto como un problema menor, porque al fin y al cabo las personas que están en las cárceles no votan, ¿no es cierto? Es decir, ahí no se va a dar discursos electorales, pero ahí hay una deuda tremenda con la población, son ciudadanos como cualquier otro peruano, ¿no? Por eso es que yo creo que este Estado democrático de derecho no es un Estado perfecto, es un Estado, como dije hace un momento, que tiene una deuda inmensa con la población. Y por eso creo que no hay nada que celebrar el 28. En verdad, si nos damos con una piedra en el pecho, y sobre todo después de la pandemia, que ha empobrecido el Perú de mucha peor manera que cualquier otro país de América Latina, y que ha enlutado el Perú porque somos el país con más muertos per cápita en el mundo. Entonces, por eso es que, digamos, creo que levantar una copa el 28 sería un contrasentido, ¿no? Es un país que tiene todavía un duelo permanente de tantas personas que han fallecido y seres queridos que todos tenemos en la lista que han fallecido. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Que la gente sigue muriendo? ¿Que hay pobreza? ¿Que sigue el analfabetismo? Bueno, yo en lo personal no alzaré una copa del 28. Muchas gracias, doctor, por el tiempo que nos ha brindado. Realmente todos muy agradecidos, todo el equipo, mi persona. Ha sido un gusto poder charlar brevemente con usted en esta entrevista para todo el público, para toda la comunidad jurídica, como siempre mencionamos, y es nuestra consigna, ¿no? A propósito de estos 200 años, nos alegra bastante el poder haber tratado este tema en persona. Las circunstancias a veces cambian un poco, pero nosotros siempre gustosos de poder seguir contribuyendo. Y como usted en un momento lo dijo, no celebraremos, pero sí haremos y daremos una mirada crítica, ¿no?, a todo lo que ha venido pasando. Y además haremos todo lo posible para que las cosas cambien, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro que sí. Yo te agradezco mucho, Mayra, a ti, a Machac. Realmente la entrevista me ha encantado, excelentes tus preguntas, tu preparación. Gracias. Y te felicito, y además a todos los chicos del grupo, mi saludo a todos ellos, a la Universidad de San Marcos y a todo el público que esta noche nos está viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos. Y bueno, esto ha sido Estado de Derecho a lo largo de los 200 años con el profesor Dr. Mario Castillo Freire. Muy buenas noches.